El tema de esta predicación: Jesús vino a llamar y salvar a pecadores. Ese es el tema de la predicación. Jesús vino a llamar y a salvar a pecadores. Dios ha considerado que la iglesia en este lugar sea revisada a través del Evangelio de Lucas. Y es así como el último cuatrimestre del año pasado iniciamos el estudio de este Evangelio de Lucas. Vamos en el capítulo 5. No tenemos prisa, que sabemos que Dios va a ministrar nuestras vidas, y en cada porción del Evangelio de Lucas habrá un mensaje para su pueblo en este lugar. Este pasaje contiene una de las declaraciones más grandes que Jesús hizo en su ministerio, y que hablan de lo singular y de lo verdadero que es el Evangelio. Si pudiéramos centrar o darle de manera corta una definición al Evangelio de Cristo, lo encontramos en el texto 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y lo que encontramos ahí es que Jesús vino a esta tierra, escuche esto, a salvar a los pecadores que se arrepienten. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que, hermanos, el asunto es de que el mensaje del Evangelio es para todos, pero tristemente no todos querrán ser salvos. Solamente los que creen y se arrepienten serán parte del Evangelio de la gracia y serán parte de la eternidad en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios esta tarde nos llama: el mensaje de Jesús en esta tierra va dirigido hacia los pecadores que se arrepienten. La iglesia en este lugar no somos perfectos. Tampoco somos gente que no tiene pecado. Alguien definió y dijo que la iglesia es un lugar donde hay pecadores arrepentidos. Y es así. Hemos llegado por la gracia de Dios a este lugar y somos ahora personas que fuimos perdonados y somos arrepentidos por nuestra manera vana de vivir. Y encontramos entonces que el mensaje de Juan, de Lucas, llama a aquellos que reconocen su pecado para que ellos puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Lucas 4:17, vamos a un poco de contexto antes de iniciar el mensaje. Lucas 4:17. Alguien dijo que la iglesia no está llena de gente perfecta, y eso es muy cierto. La iglesia es un lugar donde hay gente que viene y tiene comunión con Dios. Él nos perdona y nos arrepentimos de nuestros pecados. Lucas 4:17 encontramos el contexto de un momento en el cual Jesús se acercó a una de las sinagogas, y dice así Lucas 4:17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló un lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí los pobres no hace referencia a la gente que no tiene materialmente. Aquí los pobres hace referencia a aquellas personas que se sienten que no sirven para nada. Para aquellos que no tienen ya manera de salir adelante. Desahuciados es la palabra. Pobres hace referencia a personas desahuciadas, que no tiene frente a la sociedad ninguna esperanza. Y así hay muchos. Usted y yo éramos personas así, que la sociedad quizás no les interesábamos, no llegábamos a representar nada para ninguna persona. Sin embargo, cuando Jesús vino a nuestras vidas, Dios nos cambió y ahora somos hijos del Rey, y ahora podemos caminar en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Dice el texto: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está. El mensaje del Evangelio es dar esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Dice el texto: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el mensaje de Jesús. Dar libertad espiritualmente. Tristemente en la actualidad hay un concepto equivocado de Jesús. Hay gente que piensa que Jesús vino para hacernos exitosos.
para hacernos ricos, para hacernos millonarios y prósperos. El mensaje del Evangelio de la Biblia no tiene nada que ver con eso. Aunque Dios puede bendecir económicamente, pero la razón de Jesús en esta tierra es para darnos salvación y vida eterna. Encontramos que el mensaje es completo. Versículo 21 de Lucas 4. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso trajo mucho impacto en ese momento. No le gustó a los religiosos del tiempo de Jesús de que Él fuera la esperanza de los necesitados. Pero déjeme decirle que nunca habrá vida eterna si no hay perdón de pecados. Nunca habrá vida eterna si no hay arrepentimiento en aquellos que han sido llamados por Cristo Jesús. Vamos a ir a Lucas 5:27 para cerrar la introducción. Lucas 5:27. Jesús tuvo un momento muy importante y dice el versículo 27, después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? Del versículo 17 al 26, donde Jesús sanó a un paralítico, salió de ese lugar de Galilea y se dirige hacia otra región. Dice que después de ese momento del milagro de este paralítico que registra Lucas, acontece este momento que registra Lucas 5:27, y vio a un publicano. Ese verbo ver que encontramos ahí es que Jesús lo miró fijamente. Y aquí surge una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús lo miró al azar? ¿Ustedes creen que Jesús, cuando volteó y miró a Leví o a Mateo, que es el mismo del Evangelio de Mateo, ¿ustedes creen que eso fue circunstancial? La respuesta es no. Jesús miró a Leví con toda intención. Así como Jesús lo miró a usted cuando lo vio, no lo vio solamente por algo circunstancial. Cuando Jesús vio hacia nuestras vidas, es porque Él tenía un plan para usted y para mí. Jesús nunca hace las cosas de manera circunstancial. Usted no está aquí por casualidad. Usted no fue alcanzado por obra del destino. Usted fue alcanzado porque Dios tenía planes para con usted. Amén. Dice el pasaje que Jesús vio a un publicano. Y esto nos habla que Jesús tiene intenciones. No somos obra de la casualidad. No nos dirigimos de manera circunstancial. Dios tiene propósitos, como lo tuvo con Leví en su momento, lo tiene hoy con cada uno en este lugar. Y dice que vio a un publicano. Publicanos en el tiempo de Jesús, para los judíos, un publicano era la escoria de la sociedad. Un publicano era la persona más despreciable en el tiempo de Jesús. Eran judíos que se habían vendido a Roma y que su trabajo era cobrar impuestos a los mismos judíos y dárselos al César. Eran unos traidores, según para los judíos. Los publicanos representaban personas las cuales se dedicaban al robo, a la extorsión, a la explotación. Inclusive llegaban a matar. Su trabajo era quitarle el dinero a los demás, a como fuera lugar, y darle una parte al César y quedarse ellos con otra parte. Los publicanos representaban personas las cuales, según los judíos, no tenían esperanza. Pero Jesús nos enseña algo muy importante esta tarde a través de su palabra. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Esta palabra, Leví, es el mismo hombre que escribió el Evangelio de Mateo. Mateo y Leví son sinónimos. Algunos dicen que son dos nombres. Y la palabra Mateo significa el don de Dios o don de Jehová. Y dice el versículo 27 que vio a esta persona, publicano, un pecador. Y dice que lo vio en un lugar, estaba trabajando en el banco de los tributos públicos. Y dice el versículo 27 que fue un momento importante en la vida de Leví o en la vida de Mateo. Y dice que lo vio y le dijo algo muy importante, versículo 27, y le dijo, ¿cómo, hermanos? Sígueme. Y eso es muy importante, hermanos.
¿Sabe que ese llamado sígueme fue el mismo que Dios le hizo a usted y a mí en algún momento de nuestras vidas? No fue circunstancial ese evento. Esa mirada de Jesús hacia Leví no fue algo espontáneo, fue con toda la intención, y el llamado que le hizo fue con un propósito. Como esta tarde Dios nos recuerda, el día que Jesús puso en ti sus ojos, no fue solamente para hacerte parte de una iglesia, sino que para que participaras de la gracia y de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ese mensaje, ese llamado de Jesús fue profundo. Versículo 28. Vamos a ver qué tan profundo fue ese sígueme que Jesús le dijo a Leví en ese momento. Versículo 28, y dejándolo, ¿cuánto, hermanos? Todo. Se levantó, ¿y qué hizo, hermanos? Y esto nos habla que este cambio de Mateo o de Leví fue radical. Jesús puso sus ojos. Jesús sabía que era un pecador. Jesús sabía que era alguien despreciable para la gente de su tiempo. Jesús sabía que Leví no tenía esperanza religiosamente hablando, pero Jesús vio que en ese corazón había el deseo de cambiar. Y dejó todo. ¿Sabe que cuando Jesús nos llama a nosotros y dejamos todo por la obra de Dios, habla de un verdadero arrepentimiento? Dejo un apartado ahí, vamos a entender un poco. Vamos a Marcos 10, 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. La respuesta inmediata de Leví reveló la sinceridad de su deseo de cambiar. Él cambió su vida de publicano, de pecador, recaudador de impuestos, y fue llamado para servir en el reino de Dios. Dejó todo atrás y se levantó. Iglesia de Dios, yo tengo una carga muy grande por usted. Mi anhelo y mi deseo es que usted entienda esto. Usted no viene a perder el tiempo a este lugar. Sería muy triste que usted viniera a cada culto de jueves y domingo y en su corazón no hubiera un encuentro con Cristo Jesús. Sería muy triste que en este lugar estemos personas, o haya personas las cuales no puedan ser parte de la gracia de Dios. Encontramos en Marcos 10, 17 un momento en el cual un joven se acercó a Jesús y le dijo que tenía deseo de ser parte de la vida eterna. En este lugar yo creo que todos deseamos ser parte de la vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero encontramos que un joven se acercó a Jesús, tenía el deseo, el interés de las cosas de Dios. Versículo 17. Y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Un joven, como muchos, tenía interés de las cosas de Dios. Él sabía de Dios, este joven. Era judío y conocía de las cosas de Dios. Sin embargo, sabía que en su corazón no existía la certeza de la salvación y de la vida eterna. Como en muchos que están en una iglesia y que aún no están seguros si sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y este joven tenía una pregunta: ¿qué debo de hacer, Jesús, para ser parte de la vida eterna? Versículo 10. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo lo había guardado este joven. Conocía. Y pensó que eso le daba la garantía de ser parte de la salvación y de la vida eterna. Déjeme recordarle algo, hermanos. No todos vamos para el cielo. Si yo le pregunto a la gente, ¿quiere ir para el cielo? Todos quieren ir para el cielo. Pero para el cielo solamente vamos aquellos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. No todos serán parte de ese lugar. Solamente aquellos que fueron alcanzados a través de la gracia y que Jesús los redimió. Y este joven dice: yo he guardado todo esto. Y encontramos a un joven con buenas intenciones, sincero. Pero versículo 21, entonces vemos el corazón de este joven. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende, ¿cuánto?
todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, ¿y qué? Sígueme tomando tu cruz. Versículo 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía, ¿qué, hermanos? Y esto es profundo. El problema no era darle el dinero a los pobres. Ese no era el problema de este joven. El problema es que las cosas materiales estaban por encima de las cosas de Dios. Y él no quería dejar las cosas materiales. Él prefería las cosas materiales antes que las cosas de Dios. Y para muchos las cosas materiales es un estorbo para que se acerquen a las cosas de Dios. Esta tarde Dios habla a tu vida. Porque puede ser la última vez que Dios te llame a cuentas. Si tú tienes la mirada en las cosas eternas, no permitas que las cosas materiales de esta vida estorben la gracia de Dios en tu corazón. Porque esto se va a quedar. Este joven de la parábola, de este pasaje, se fue triste. Es decir, no dejó lo que Jesús le pidió. Prefirió quedarse con las cosas materiales y dejar a un lado la vida eterna. El caso de Leví fue muy distinto. Él dejó todo. Él dejó su vida y buscó ahora de Dios. Cada vez que Dios nos habla, Él nos recuerda que Él nos llama y que tenemos que dar todo. ¿Cuánto es todo, pastor? Todo. Tu tiempo. Hay gente que dice, es que yo no tengo. Sí tienes. Comenzamos con el tiempo. Vamos a volver a Lucas 5:28 para continuar con el pasaje. Lucas capítulo 5 versículo 28. Jesús mira fijamente a Leví y le dice un mensaje profundo de evangelismo. Sígueme. Esa mirada fija, versículo 28, y dejándolo todo. Sabe que ahí tomó una decisión Leví. Sabe que el arrepentirse no es cuestión de que puedes, es cuestión de que te decidas. Hay gente que dice, es que me cuesta dejar esto, pastor. No puedo buscar a Dios porque tengo problemas con el cigarro, con las malas palabras, con la mentira. No, es cuestión de que te decidas y busques a Dios con convicción. Amén. Lo que te detiene en tu vida es que te decidas. Es que quiero esperar el tiempo propicio. Nunca habrá un momento para buscar a Dios. Tenemos que decidir buscarlo hoy mientras puede ser hallado. Dice que se levantó y le siguió. Tanto fue esta decisión que Leví se convirtió en uno de los 12 discípulos. Leví nunca imaginó de que sería uno del grupo selecto de los discípulos y apóstoles de Jesús. Porque el que escribió el Evangelio de Mateo, que tenemos en la Biblia, es el mismo que estamos leyendo en Lucas 5:28. Es el mismo hombre. ¿Quién era este hombre? Para el mundo, alguien inútil. Para Dios, era alguien que podría llevar el Evangelio a los necesitados. Así como puso los ojos Jesús en Mateo, los puso en usted. No es circunstancial. Usted puede decir, pastor, es que me cuesta, es que no sé. Lo que tenemos que hacer es poner nuestras vidas en Dios y Él hará todo lo demás, hermanos. Encontramos versículo 29 de Lucas 5. Y Leví le hizo grande banquete en su casa. Aquí encontramos no solamente una acción, sino una decisión. Primero dejó todo. Lo segundo que hizo es que invitó a Jesús a su casa. Lo invitó a Jesús a su casa. Dice el texto 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y esto nos habla de un corazón arrepentido. La palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambio de mente, cambio de actitud, cambio que glorifica a Dios. Cuando un hombre le pega a su mujer y le pide perdón y le dice me arrepiento, ese me arrepiento significa que nunca más en tu vida vas a volverle a poner una mano a esa mujer. Porque arrepentimiento no solamente es decirlo, es mostrarlo con acciones. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser, hermanos. Cuando nosotros hacemos algo y reconocemos que nos equivocamos y pedimos perdón y nos arrepentimos, es porque estamos dispuestos a que ese arrepentimiento vaya acompañado de acciones. Si no, no fue arrepentimiento. Y Leví le hizo grande banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros. Y encontramos entonces
que en ese momento había un interés por las cosas de Dios. Y la gente que seguía a Leví eran personas, igual que él, pecadores. Y sabe que esto nos habla de que el amor, que el amor de Dios es tan grande, que no importa qué tan sucio estés, siempre hay esperanza para aquellos que reconocen su pecado delante de Dios. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y esto nos habla que Jesús se rodeó de mucha gente pecadora en ese momento. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Este grupo de fariseos habla de esas personas que piensan que solamente ellos pueden ser parte de las cosas de Dios. De las cosas de Dios podemos ser parte todos, solamente es cuestión que nos acerquemos a Jesús, como lo hizo en ese momento Leví. Versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes, hermanos? Y lo que Jesús les dijo a los fariseos en ese momento, o lo que quiso decirles es: aquellos que piensan que no tienen necesidad de Dios, para ellos no hay evangelio. Hay evangelio para aquellos que reconocen que sus vidas pueden ser perdonadas. Y allí estábamos usted y yo. Mateo capítulo 9, versículo 13. Le invito a que vayamos a Mateo. Porque Mateo, ahí atrás, también registra este momento de manera paralela a Lucas 5. Mateo 9, 13. Está hablando de ese momento paralelo cuando Jesús le dijo a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Qué dice, hermanos? Al arrepentimiento. ¿Sabe lo que ese versículo significa? Es de que lo que Jesús dice, a Dios no le interesa tanto cómo te portas exteriormente, sino que cambies tu corazón delante de Él. Lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento habla de un cambio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí está el mensaje de esta tarde. El mensaje de Cristo es para aquellos que reconocen y se arrepienten. No es suficiente con creer. Hay mucha gente que cree en Jesús y no cambia. Somos llamados a creer y a cambiar. Si la palabra que escuchas no te cambia, entonces no hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento cuando lo que escuchamos nos cambia. Nuestra vida comienza a evidenciar que hay cosas nuevas de Dios en nosotros. Vamos a ir concluyendo y vamos a regresar a Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué, hermanos? Al arrepentimiento. Ese es el mensaje de esta tarde. Pecadores al arrepentimiento. Vamos a concluir 1 Timoteo 1:9. 1 Timoteo 1:9. El mensaje del Evangelio no fue dado para aquellos que piensan que su vida está bien, sino para aquellos que reconocen que siempre hay algo que mejorar en Cristo Jesús. Dice 1 Timoteo 1:9: conociendo esto, que la ley o las escrituras no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga. ¿Qué dice, hermanos? Lo que dice Timoteo es: el mensaje de Jesús no es para los que piensan que no son tan malos. El mensaje del Evangelio es para aquellos que saben que están viviendo mal, pero que quieren cambiar. Es el mensaje del Evangelio. Es para aquellos que saben que lo que están viviendo es muy sucio, pero quieren cambiar. Hay mucha gente que quiere cambiar, y para ellos es el mensaje de Jesús.
Para la gente que dice, ya estoy cansado de esto en mi vida y quiero encontrar un cambio. Por eso el texto dice en el 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios. Para ellos es el mensaje de Lucas 5:27. Llamó a los pecadores al arrepentimiento. Si esta tarde en tu vida hay algo que Dios quiere que cambies y tú te arrepientes y vienes a Él con sincero corazón y buscas de Él, hay esperanza esta tarde en Cristo Jesús.